Venga, Gracias, perfecto. Chema. Bueno, que agrada también haber saludado a Eduardo Artés ahí invitado a tu programa. Así que un gran abrazo y al mismo tiempo efectivamente dar cuenta de la importancia en estos días, y bien lo sabes tú, de dar cuenta de la República Islámica de Irán, no solo por lo que significa para la resistencia en la zona de Asia Occidental, sino ya a estas alturas de la vida, el ejemplo que significa para el conjunto de los pueblos en resistencia, ¿no? En un momento, en un marco internacional de, en muchas ocasiones de repliegue, en muchos países, en otro tratando de ordenar filas para poder seguir resistiendo, y otros que resisten de la forma que lo hace Irán, que es una resistencia en desarrollo, ¿eh? Que es un concepto que me gusta porque la resistencia no significa frenar el desarrollo de Irán, la resistencia no significa quedarse en ciertos laureles que haya tenido, sino que está constantemente buscando iniciativas de desarrollo económico, político, de relaciones internacionales, de desarrollo de su sistema de defensa, por ejemplo, ¿no? De su sistema de misiles, de aviones no tripulados, el ejercicio permanente que hacen sus Fuerzas Armadas con respecto a mantenerse en una visión y en una práctica de modernización y al mismo tiempo de ejercicios permanentes para estar alerta frente a las amenazas que hace ya mucho tiempo dejaron de ser meras amenazas para convertirse también en acciones de ataques, de agresión, como lo vivió eh, Irán en el año 2025, en lo que se llamó la Guerra de Junio, pero que lo ha vivido permanentemente desde el año 1979, bien lo sabemos, ¿no? Estamos hablando de, primero, toda esa desestabilización interna para poder consolidar la revolución islámica, que significó incluso la muerte de, de, de altas autoridades al inicio de la revolución, todo lo que significó la defensa, la sagrada defensa frente al ataque de ese Irak de Saddam Hussein, avalado, auspiciado, catalizado por Occidente, que fueron 8 años de una guerra eh, de, mucho, de muchas víctimas, de muchos heridos, de muchas muertes, de mucha destrucción, y que, claro, iba encaminado precisamente a tratar de derrocar a la naciente revolución. Yo creo que esa sagrada defensa mostró el talante que tiene Irán, porque un país que está recién en una etapa revolucionaria, con todas las debilidades que significa eso desde el punto de vista de la logística, de la tenencia, por ejemplo, de armas, ¿no? Es un elemento central. Recordemos que al inicio de la revolución también, en la llamada toma de rehenes en el nido de espías que significaba la Embajada de Estados Unidos en Teherán, también mostró el talante de la República Islámica de Irán, porque esos 444 días significaron una tensión permanente internacional e incluso un ataque, recordemos bien, allí en el desierto al sur de Teherán, de una operación militar estadounidense que fue un fracaso absoluto y que significó muerte de estos militares, la destrucción de helicópteros y al mismo tiempo un elemento que en general no se suele destacar, pero la liberación de los retenidos significó también la liberación de fondos congelados por Estados Unidos a partir del triunfo de la Revolución Islámica. Estamos hablando de $8.000 de la época que Irán consiguió liberar en función de este intercambio. Yo te libero a tus agentes, todos ellos funcionarios de la central de inteligencia estadounidense, de servicios vinculados a todo tipo de agencias, de organizaciones, de instituciones vinculadas al espionaje estadounidense, qué duda cabe, ¿no? Todos ellos tienen formación, tienen paso por esas centrales de inteligencia. Y posteriormente todo lo que ha significado ya 47 años, 47 años de una presión, una política de máxima presión contra la República Islámica de Irán, que ha significado, por ejemplo, el derribo de un avión civil
con cerca de 300 asesinados, en un ataque efectuado por un crucero estadounidense, con un misil estadounidense desde el Golfo Pérsico, así reconocido y que significó incluso una condena internacional al régimen estadounidense. Lo que ha significado todo este proceso de años de guerra híbrida ya a estas alturas, ¿no? Esta combinación de guerra convencional, de ataques, de desestabilización, con el uso de tecnologías absolutamente adelantadas para la época, en todo lo que significa espionaje, ataques cibernéticos, pero que además incluye elementos que Irán ha sufrido en estos años. Por ejemplo, los ataques mediáticos, ¿no? Todos los ataques vinculados a aquellos medios de desinformación y manipulación, que tienen ejemplos concretos. Por ejemplo, habría que ver si algún país europeo o los propios Estados Unidos o aliados de Estados Unidos tienen radios y televisiones que operen desde el extranjero y que estén dirigidas directamente contra esos países, contra esos regímenes, ¿no? Cuba lo ha vivido, ¿no? La Radio Martí, TV Martí, todo aquello de apropiarse del nombre del héroe nacional cubano para transmisiones de 24 horas desde el año 1960 en el caso de Cuba hasta el día de hoy. Y en el caso de Irán hay radios y televisoras en Gran Bretaña, en Estados Unidos, que tienen programaciones destinadas permanentemente contra los gobiernos iraníes. Eso se vive permanentemente. Súmale todo lo que significa esta guerra económica contra la República Islámica de Irán. Sanciones, bloqueos, embargos, el impedir que forme parte del sistema SWIFT, el sistema de transferencia internacional, que bien lo debes conocer tú, Chema, y junto a Iñaki, en esa visita efectuada donde con toda claridad resulta imposible utilizar aquello que vivimos en este mundo occidental, utilizamos permanentemente, una tarjeta de crédito, por ejemplo, que tú puedas usar libremente, que puedas usarlo en virtud de hacer una compra. Irán no puede hacerlo, porque no forma parte de este sistema, este monopolio de que significan más de 11.000 bancos a lo largo y ancho del mundo, y que hacen y que permiten las transferencias internacionales. Claro, lo que yo te refiero es el aspecto personal, particular, pero en el aspecto de los países, de las relaciones comerciales entre los países, eso se concreta en la imposibilidad de llevar a cabo un comercio internacional justo, un comercio internacional libre, y significa, por tanto, que se encarecen todos los costos de flete, de transporte, todos los costos de importación y exportación, porque hay que tercerizarlo cuando no tiene relaciones directas, ¿no? Bien sabemos lo que significa el monopolio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, lo que significa el propio sistema de transferencia internacional, que sintomáticamente, Chema, su sede radica en Bruselas, la misma capital de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, el vínculo económico, político, militar es absoluto cuando se trata de las potencias que lo define Sayyid Ali Khamenei como las potencias hegemónicas y arrogantes de Occidente. Así que en ese plano han sido 47 años de un ataque sostenido contra la República Islámica de Irán. Y a pesar de eso, este Irán de más de 90 millones de habitantes, este Irán enclavado en una zona estratégica entre el Asia Central y el Occidental, al sur del Cáucaso, al sur del Mar Caspio, rico en petróleo, rico en gas, con costas adyacentes al Golfo Pérsico, donde radica el Estrecho de Hormuz, vía fundamental para el comercio internacional, sobre todo energético. Un país que durante 47 años ha logrado consolidar una revolución que nació en virtud de una diferencia notable respecto a ese bloque capitalista y a ese bloque socialista que existía ese año 1979. Y nace en virtud de esa creencia, de decir, somos otra vía, no somos ni esta vía socialista, ni esta vía capitalista, somos una vía que va desde el punto de vista de creencias culturales, sociales,
políticas e históricas propias de la República Islámica de Irán, y donde el factor religioso es fundamental también, pero es un factor religioso que no rigidiza la forma de enfocar el desarrollo y el avance de la República Islámica de Irán, sino que complementa, fortalece y cataliza los valores de la República Islámica de Irán. Es decir, ir a Irán es encontrarse con un país moderno, es encontrarse con un país con un desarrollo económico, tecnológico, social, donde el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres, por ejemplo. ¿Ah? Pero seguimos escuchando la misma cantinela de parte de Occidente, incluso de organizaciones feministas a lo largo del mundo, donde se centran en la hijab, donde se centran en ciertos elementos y no en el conjunto, lo que significa la libertad, el desarrollo y las posibilidades que tiene el pueblo iraní, sus hombres y mujeres. ¿Ah? Y así determinado, decidido, llevado adelante, entendido y creyente absoluto en eso por parte de las autoridades de más alto nivel de Irán, como es el caso de Seyed Ali Khamenei, que permanentemente lo escuchamos respecto a los derechos de las mujeres, el respeto a las mujeres, la capacidad de las mujeres, el factor principal que tiene en el desarrollo y la defensa del país. Entonces, en ese plano, creo que estos 47 años, Chema, lo que han mostrado es un país que en lugar de más bien sustraerse a la posibilidad de relaciones internacionales y pensar que puede ser un país autárquico en el plano político, económico, social y todo, más bien es un país abierto al mundo, que llama al mundo a participar activamente en las relaciones con Irán. Es un país que tiene relaciones fluidas con potencias como la República Popular de China, la Federación de Rusia, que siempre está mediando incluso en los conflictos en la zona, ¿no? Ha mediado en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, ha sido partícipe de la recepción de cientos de miles de refugiados afganos, producto de años de guerra y producto de años de ocupación por parte de Estados Unidos, reconocido por las Naciones Unidas como un país cuyos refugiados tienen derechos similares a los del pueblo iraní, en el plano educativo, en el plano económico, en el plano del respeto a sus creencias, en el plano de la educación. Por tanto, esa propia ONU, que muchas veces o gran parte de las veces ha prestado para los ataques contra la República Islámica de Irán, no ha podido desconocer esa característica solidaria que tiene la República Islámica de Irán, no solo con los afganos, esa actitud, esa conducta, ese pensamiento solidario con el pueblo palestino desde el momento mismo de la Revolución Islámica, cuando el imán Khomeini determinó, señaló y decretó la necesidad de conmemorar el Día Mundial del Quds, el Día Mundial de Jerusalén, como un día de reconocimiento del derecho al pueblo palestino a su autodeterminación y del derecho absolutamente indiscutible de que Al-Quds es la capital eterna de Palestina. Estamos hablando a pocos meses del triunfo revolucionario. Ya Palestina se había fijado como un eje de la política exterior iraní. Y eso ha significado el apoyo sostenido que se le ha dado a la resistencia palestina. Y eso da un matiz también a todo aquello que se dice respecto a que una revolución chía no podría tener relaciones con el mundo sunni. Es una muestra evidente de la ignorancia, pero también de la manipulación que tienen aquellos que creen que lo que acontece en Asia Occidental es una guerra religiosa, como si fuese una guerra entre chiíes y sunnah. No, aquí se trata de un enfrentamiento contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra la ocupación, contra la colonización. Que lo quieran disfrazar de guerra religiosa, se desmiente de inmediato con un hecho muy claro, muy preciso. Cuando el año 2011, por impulso de Occidente, comienza lo que llamaron ellos la primavera árabe, el despertar islámico en muchos países, porque con toda justicia en muchos países se levantaron los pueblos en función de autocracias ahí existentes, ¿no? En Túnez, en Egipto, por ejemplo. Pero ese despertar, ese renacer islámico,
tenía una base política, una base de mayor democracia dentro de las características de cada país, no una democracia representativa de corte occidental como suelen creer esas potencias occidentales, que todo el mundo debe tener ese referente. Eran peticiones y exigencias de mayor participación social, de mayor desarrollo económico, de mayor apertura política, no para que aparezcan 20, 30 o 40 partidos políticos, sino que aquella juventud mayoritaria en estos países tuviera acceso a la posibilidad del desarrollo y la conducción de su país. Desde ese 2011 vimos aparecer cientos de grupos terroristas, todos estos grupos salafistas, takfirí, financiados, armados, apoyados por Occidente, apoyados por Estados Unidos, apoyados por Arabia Saudí, apoyados por Emiratos Árabes Unidos. O sea, la ideología wahhabi también es parte componente de esa idea de poder dominar al conjunto de los pueblos. Sionismo, wahhabismo, imperialismo se unieron en el 2011 en una forma clara, efectiva y concreta de llevar adelante un cambio geopolítico en la zona. Y han sido entonces 14, ya 15 años de un desarrollo absolutamente concreto de esa intervención directa, no aquellas intervenciones una aquí, otra allá, sino que en el conjunto de los países. Túnez, Libia, Egipto, Siria, Palestina, Yemen, Irak, el Líbano, Irán. Es decir, un proyecto de dominio que en algunas ocasiones lo que generó fue efectivamente la desestabilización, el derrocamiento de gobiernos, la inclinación de muchos de ellos hacia ese occidente, o incrementar el dominio de Occidente, como es el caso de Egipto, por ejemplo, ¿no? Que tras la caída de Mubarak viene un proceso donde la efervescencia social lleva al poder a Mohamed Morsi, el presidente que duró menos de un año, porque fue derrocado precisamente por Abdel Fattah al-Sisi, que era comandante en jefe del ejército de Mubarak y que hasta el día de hoy se constituye en el líder principal de Egipto. Es decir, un Morsi que fue capaz, por ejemplo, de abrir las fronteras entre Palestina, la Franja de Gaza y Egipto, generar un apoyo sostenido a la resistencia palestina, y eso indudablemente significaba una especie de debacle para la organización, para el pensamiento y la práctica de dominio de Estados Unidos y de Israel en la zona. Por tanto, había que derrocarlo, ¿no? Y lo derrocan con al-Sisi, que desde ese momento se convierte en el más activo aliado de Israel en esa zona del mundo, allí en la zona del Sinaí, en la zona de la frontera con Gaza, que ha significado que Egipto haya sido un aliado fundamental también en estos crímenes contra el pueblo palestino. Comienza todo lo que significa también la agresión o la continuación de la agresión contra el Líbano respecto al uso de grupos takfirí contra este país del Levante Mediterráneo, y que significó, por tanto, la necesidad que su movimiento de resistencia, aquel que derrotó al régimen israelí, que logró sacarlo del Líbano en el año 2000, que logró derrotarlo en el año 2006, se constituyera en un baluarte de la resistencia en la zona, como es el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. También significó ataques permanentes hasta el día de hoy, que ha significado no solo el asesinato de su secretario general, sino que miles de libaneses que, bajo el incumplimiento y la violación de un cese al fuego que es tan característico del sionismo, ¿no? Firmar ceses al fuego que no se cumplen, firmar ceses al fuego que terminan siendo lisa y llanamente una especie de plan macabro y siniestro para seguir asesinando, pero bajo el marco de que los medios suelen decir ataque o muertes dentro de un cese al fuego. Nunca ha respetado un cese al fuego el régimen israelí. No lo ha respetado con Palestina, no lo ha respetado con el Líbano. Le ha significado, por ejemplo, que aprovechando el momento de
de confusión y de repliegue de muchas fuerzas, simplemente invada Siria, pase de largo de los Altos del Golán y se acerque incluso a la capital de Siria, Damasco, donde se ha instalado un régimen que se supone era dirigido por un terrorista hasta un mes antes de ocupar la presidencia, como es Al-Golani, y que termina siendo hoy recibido en los salones de Francia, en las Naciones Unidas, recibido por Donald Trump, como una muestra evidente de que hablamos de la hipocresía, la política de devastar todo lo que sea la posibilidad de resistencia en la zona de Asia Occidental. Los ataques permanentes contra Yemen, los ataques permanentes contra Irak, donde sigue el objetivo de querer fragmentarlo, dividirlo en estas zonas suna, chía y kurda. Es decir, todos esos elementos que te menciono han tenido un objetivo ulterior, y ese objetivo ulterior es el derrocamiento de la revolución islámica. Es decir, cada uno de esos pasos dados va encaminado siempre, y lo hemos visto a partir de las propias declaraciones de las autoridades sionistas, ¿no? Donde frente a cada acción está el hecho de no solo apoderarse del Líbano, no solo apoderarse de Siria, no solo destruir Palestina, sino que avanzar hacia la República Islámica de Irán. No es casual entonces estos vínculos con Azerbaiyán, no es casual cada uno de los vínculos con los kurdos iraquíes del clan Barzani en la zona de Erbil, por ejemplo. Hay una política destinada a continuar esta presión, estos ataques contra una República Islámica de Irán, que a pesar de eso, y eso no es debilidad alguna, porque ciertos amigos y personas con las cuales solemos discutir me dicen, pero ¿por qué Irán se sienta a discutir con Estados Unidos si nada se consigue? Porque Irán tiene una postura política internacional muy clara. Estas son mis líneas no traspasables, estos son elementos que yo no transo, soberanía, integridad territorial, dignidad y en aspectos más concretos. Yo no voy a discutir mi sistema de misiles, porque es mi sistema defensivo. No voy a discutir mi apoyo a la resistencia. No voy a discutir el tema de mi programa nuclear respecto al enriquecimiento de uranio y al desarrollo que significa para Irán, un país que tiene dificultades hídricas, la importancia de un programa nuclear que le permita proveer energía para el conjunto del país. Es parte de su desarrollo, pero es parte de su derecho. Es decir, ¿qué país es limitado en función de sus objetivos estratégicos de desarrollo económico? Irán. A Irán se le condena, se le ataca, se le sanciona en función de su derecho a poseer un programa nuclear de desarrollo nuclear. Pero cuando se trata de acusar a Irán, las acusaciones van desde la creación de armas nucleares, cuando hemos visto al criminal de guerra Netanyahu presentar incluso en varias ocasiones en las Naciones Unidas infografías, detalles, dibujos respecto a armas nucleares que Irán estaría construyendo, que está 2 semanas, después está 2 meses, después está 6 meses. O sea, una narrativa constante. Y en ese plano Irán dice, esto es indiscutible, o esto no se negocia en virtud de lo que usted me está presionando, porque existe un acuerdo nuclear firmado en 2015, violado por Estados Unidos en 2018, y en el cual yo he cumplido a rajatabla, en el cual yo incluso he permitido que la Agencia Internacional de Energía Atómica, convertida en una agencia de espionaje para Estados Unidos e Israel, con el argentino Rafael Grossi como director general, candidato a las Naciones Unidas. Cuestión que comentamos hace muchos meses, Chema, te habrás acordado, que discutimos en innumerables oportunidades que el papel que estaba cumpliendo Rafael Grossi iba encaminado a convertirse en eventual candidato a la Secretaría General apoyado por Estados Unidos, la Troika Europea, es decir, 3 miembros de ellos que tienen derecho a veto en las Naciones Unidas, como en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y al mismo tiempo por el régimen israelí. Entonces, ahí está, de candidato a la Secretaría General de la ONU, compitiendo con un nombre de una mujer costarricense y junto a Michelle Bachelet en el caso de Chile, que tiene sus propias complejidades en el país y en el gobierno electo que no la quiere apoyar.
Pero esos son elementos que dan cuenta de cómo también la situación de Irán genera repercusiones en otros ámbitos. No solo porque Irán sea importante, sino porque al mismo tiempo se juega en ese terreno, en esa región, elementos fundamentales. Uno, la independencia y la soberanía de muchos países. La de Irán, la de Irak, la de Siria, la del Líbano, la de Palestina, lógicamente, la de Yemen en forma principal. Y cómo se ha ido tejiendo una telaraña de acciones destinadas a que esa realidad de pueblos independientes no se convierta en una telaraña de países absolutamente sometidos al poder hegemónico y occidental. O sea, lo estamos viendo con el papel que está cumpliendo el régimen israelí en materia de apoderarse del territorio sirio, seguir atacando al Líbano, apoderarse de zonas estratégicas del Líbano, esos 5 puntos que no quiere dejar, pero al mismo tiempo participar, por ejemplo, de elementos violatorios de ese derecho internacional a la baja, pero del cual se sigue hablando, ¿no? Y reconocer a Somalilandia, por ejemplo, ¿no? Somalilandia, que el año 1991, una provincia separatista, no es reconocida por nadie más que no sea el régimen israelí. Mismo reconocimiento que le dieron hace algunos años a ese referéndum que quiso hacer o que hizo el clan Barzani en el Kurdistán iraquí y donde fue solo reconocido precisamente por el régimen israelí. Es decir, es evidente los objetivos que se pretenden y que al mismo tiempo tienen objetivos, así como el objetivo ulterior que te mencionaba es Irán, hay objetivos que también se conjugan. Uno, impedir el desarrollo de la nueva ruta de la seda, es decir, impedir ese avance económico de países bajo el concepto y la práctica de la multilateralidad, y al mismo tiempo conseguir desestabilizar a la Federación de Rusia en zonas cercanas allí, ¿no? El Cáucaso Sur, generar revoluciones de colores, generar una política de presión permanente donde Europa está llevando el cascabel, ¿ah?, del carnaval en esa postura, aprobando 90.000 millones de euros más para el régimen más corrupto que tenga Europa, como es Ucrania, empecinados en seguir proporcionando armas, empecinados en seguir desestabilizando la zona, poniendo en peligro no solo la seguridad de Europa en su conjunto, sino que también el peligro del futuro para la sociedad europea, en materia de que ese dinero que se está gastando sale precisamente de los beneficios sociales, de los gastos del sector social, de educación, de salud, de pensiones. De allí sale, reconocido por personajes como Mark Rutte, el hijo putativo de Donald Trump, ¿no? El que trata a Donald Trump como su daddy, su papi, con un descaro y una desvergüenza absoluta, o la señora Kallas, que debe ser una de las representantes de política exterior más ignorantes que haya tenido la Unión Europea, más ignorantes que haya tenido ese organismo multinacional. Con el permiso de Borrell, pero sí, incluso más que Borrell, incluso No más. sé, sí, por eso mucho más, la más ignorante, ¿no? Porque no, yo no voy a reconocerle absolutamente nada a Borrell, mi querido Chema, porque hoy se muestra con sus palabras arrepentido de ciertos elementos, pero bien sabemos que estos personajes que se arrepienten o porque están a punto de morir o porque algo están buscando en materia internacional para mostrarse con una carita buena, ¿no? Pero Borrell es responsable también del descalabro en Europa y del descalabro de esa Europa con respecto a países de Asia Occidental, incluyendo a la República Islámica de Irán. Entonces creo que hoy estamos diría yo, en un momento histórico, no te voy a decir una perogrullada, porque es complejo, ¿no? Es un momento histórico complejo. Estamos en un momento histórico de puntos de inflexión muy importantes, en el sentido de que se requiere que aquellos países y aquellas potencias que son parte de esta idea del sur global, de la multilateralidad, de esta necesidad de abarcar incluso creaciones que vayan en el caso europeo y asiático hacia un concepto manejado por Dugin, por ejemplo, de esta potencia euroasiática que podría significar la Federación de Rusia, significaría una impronta
y una señal y un avance muy importante para nuestros países. Se requiere que el desequilibrio del poder no llegue a un equilibrio de poder como el que se vivía, ¿no? Bajo la amenaza nuclear o lo que tú puedas sostener. Requerimos un cambio estructural en la manera en que nuestros países se desarrollan. Y teniendo un personaje desquiciado, un narciso maligno como Trump ahí, se hace complejo, se hace difícil, pero se requiere entonces que China, que Rusia, que Irán, que países que tienen un poder demográfico, económico y hasta militar importante, logren concordar posiciones que permitan enfrentar esas presiones permanentes. Si algo consigue Estados Unidos con Trump es la presión permanente y los objetivos que está consiguiendo en función de lo medroso, timorato y cobarde que se comportan los países occidentales. No es casual el tema de Dinamarca y Groenlandia, ¿no? No es casual el tema canadiense, aunque muchos han destacado al primer ministro canadiense, es lo mínimo que podría hacer un primer ministro de criticar que su vecino del sur trate de anexionarlo. Es lo mínimo que se le pide a un político. Muestra algo de dignidad, algo de grandeza, algo de valentía. Déjate de ser timorato, medroso, cobarde, como fue el caso del anterior primer ministro, ¿no? El Pierre, ¿cuál era el nombre de? Justin Trudeau. Justin Trudeau. Su padre era Pierre Trudeau. Justin Trudeau. Un cobardito que renunció cuando se sintió muy presionado por Donald Trump. ¿Mm? Y una Europa que hace mucho tiempo dejó de ser un continente de gobiernos autónomos y que ahora está simplemente bajo el poder de la troika europea, en el caso de Europa, digo, aunque Gran Bretaña no sea parte de la Unión Europea, es parte componente de la OTAN, que viene a ser hoy el principal referente político militar de Europa. Es decir, el presupuesto del PIB del 2 al 5% es para la OTAN. Y esa OTAN lo que significa es que en 31 países que lo conforman, de los cuales 28 son europeos, tengan que destinar una millonada extraordinaria para financiar. Esto es lo más increíble, ¿no? Porque los europeos, yo no sé si están conscientes de eso, Chema, tú vives en ese continente y en un país de esa Unión Europea, pero estamos hablando de un aumento extraordinario y que sale de los fondos de esos países, donde además ese dinero no se gasta ni siquiera en la industria armamentista europea. El 65% de ella se gasta del complejo militar industrial estadounidense. Y Estados Unidos lo dice sin vergüenza, sin arrugarse. Dice, más dinero, pero para la compra de armas de las empresas estadounidenses. Más petróleo, más gas, no comercien con Rusia, porque el 70% del gas y el petróleo que está consumiendo Europa en este momento proviene de transnacionales estadounidenses que han multiplicado por miles y miles de millones de dólares sus ganancias. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? De los pueblos, de las sociedades. ¿Quién se beneficia? Las grandes transnacionales. ¿Y quiénes se benefician de esas transnacionales? Las energéticas y las de armas. Y yo diría, sumaría a las tecnológicas, ¿no? Que tienen un poder enorme en este momento en el mundo. Y en ese marco completo, y discúlpame ese largo marco que te he mencionado, existe un país que muestra resistencia, que muestra dignidad, pero que también muestra necesidad y voluntad de desarrollo. Y yo lo decía en un artículo escrito precisamente en un medio de Irán, ¿no? Que hablar de dignidad, en el caso de Irán, es dar cuenta de algo esencial, de algo fundamental, que es la conducta, de tener algo que otros no poseen, que es poseer un valor intrínseco, de dignidad suprema, que poseemos como seres humanos, pero no seres humanos individuales, sino que insertos en una sociedad. Y por tanto, en esa definición, que puede ser teórica, hay una práctica. Y la práctica la representa un pueblo como el de Irán,
un pueblo y movimientos como la resistencia libanesa, un pueblo y movimientos como lo hace la resistencia en Palestina, en Yemen con Ansarullah. Es decir, hay ejemplos múltiples, porque no solo se han resistido décadas de ataques, es porque esos ataques continúan y desean seguir continuando a pesar de todas las muestras de disposición a buscar acuerdos. Pero Irán es clarísimo. Les dice acuerdos, absolutamente. Diálogo, dispuesto. Negociación, dispuesto. Pero en marcos de respeto, de igualdad de condiciones y exigencias que salgan de este marco simplemente no se aceptan. Porque lo que quiere hoy Estados Unidos, como lo que quería ayer y anteayer y hacia atrás, es que se vincule al programa nuclear iraní, el sistema de defensa de misiles, el apoyo a la resistencia de la zona y al mismo tiempo desvincular del programa nuclear el enriquecimiento de uranio, que para cualquiera con un mínimo de conocimiento sabe que los programas nucleares, el desarrollo nuclear requiere enriquecimiento de uranio. Lo que pasa es que Estados Unidos y esa narrativa permanente del 90% que significaría el enriquecimiento de uranio para la posibilidad de construir armas, Irán lo definió hace mucho tiempo mediante una fatua religiosa y mediante determinaciones políticas. No queremos, no trabajamos por la posesión de armas nucleares. Pero bien sabemos, y en en un plano muy personal, que tanto va el cántaro al agua, que si tú sigues presionando, que si tú sigues amenazando, que si tú sigues atacando, llega un momento en que el país puede cambiar esa decisión y decir, ¿saben? Aquí la única manera de poder detener estos ataques permanentes es que poseamos un arma nuclear. Y ese día, si llega, tampoco te voy a decir que ojalá no llegue, sino que ese día, si llega, mi pleno apoyo a la República Islámica de Irán, que ha dado muestra en 47 años de disposición al diálogo, de disposición al cumplimiento del derecho internacional que nadie como Irán ha cumplido en materia de las relaciones con Europa, con los regímenes monárquicos de la zona, con Estados Unidos. Nadie como Irán en ese sentido. Años de conversaciones para llegar al 2015 con el programa, el Plan Integral de Acción Conjunta, para que fuera violado 3 años después por el mismo inquilino de la Casa Blanca que hoy está exigiendo que se cumpla el programa nuclear. O sea, el descaro, la desvergüenza, la hipocresía es permanente, ¿no? Entonces, en ese plano, creo que si hay un país que ha dado el pecho a las dificultades, pero que también lleva adelante la consolidación de su proceso y el desarrollo en múltiples áreas, educativas, sanitarias, en materia energética, en materia de desarrollo tecnológico, más allá de lo militar, porque lo militar es una representación, una extensión del desarrollo tecnológico. Todo el sistema balístico, se acaba de lanzar un satélite al espacio que va a servir para todo el tema comunicacional iraní. Un Irán que tiene, y bien lo sabes, Chema, un complejo de radiocomunicación y televisiva enorme que fue atacada en junio del año 2025, porque efectivamente los que hablan de democracia, de libertad de expresión, son los primeros que cierran sus fronteras, los primeros que censuran, pero atacan al otro para cerrarle sus programas informativos y su capacidad de poder comunicar y dar información, que es lo que sucedió, ¿no? O sea, en ese plano creo que es indudable que Irán representa hoy un referente. Yo diría que es un referente político, un referente ideológico, y que no tiene que ver con la religión. No tiene que ver con la religión. La religión es muy personal. La religión es tu creencia en un ser superior, en una divinidad, en valores representados por esa religión. Estoy hablando de una ideología de soberanía, de apoyo a otros pueblos y de desarrollo pacífico, ¿no? Irán no ha atacado a ningún pueblo, a ninguno, en sus 47 años y en muchas centenas de años. No ha atacado a nadie, pero Irán ha sido atacado. O sea, y yo quiero en ese sentido terminar estas palabras diciendo que más allá de diferencias lógicas que uno puede tener con diversas sociedades,
Creo que en el caso de Irán se concuerdan elementos esenciales, ¿no? Y así lo he descrito. En los elementos esenciales tiene que ser con, y es con conceptos como el de soberanía. O sea, cuando hablamos de patria, hablamos de la defensa de la patria. Y la defensa de la patria no es solo contra el enemigo eh, desde el punto de vista de sus amenazas militares, son las amenazas políticas, son las amenazas económicas. Si yo te sanciono, te bloqueo, eres una amenaza a mi soberanía. Porque lo que pretende es que baje el valor de mi moneda, que aumente la inflación, que se generen dificultades y por tanto se generen manifestaciones, y como es lo que sucedió a fines de diciembre del 2025, principio del 2026, manifestaciones consideradas legítimas, justas por las autoridades iraníes. No era esa la discusión. La justeza de las manifestaciones por los problemas económicos, el alza del valor del dólar, por la inflación, sino que eso se convirtiera en un catalizador a partir de la injerencia, la influencia y el apoyo reconocido por Estados Unidos, reconocido por Trump, reconocido por Mike Pompeo, reconocido por la CIA, reconocidos por Europa respecto al papel cumplido por los servicios de inteligencia para desestabilizar a Irán. Y esa defensa soberana entonces hace que un pueblo que es capaz de salir parte de él a la calle a manifestarse contra la situación económica, días después salga a la calle para decir, no, una cosa es que yo me manifieste soberanamente en función de mi condición de iraní y otra cosa es que se quemen mezquitas, se queme el Corán, se destruyan bancos, se destruya transporte público, se trate de destruir el país en función de intereses que no son los de Irán, son los de otros países. Y en ese plano salgo a la calle y por tanto genero una situación de apoyo muy claro, muy preciso a la revolución islámica, tal como se vivió en la guerra de junio, donde ese occidente, de la mano del testaferro sionista, pensaban que era el momento cúlmine para derrocar la revolución islámica. Y se encontraron con que la resistencia y el apoyo fue tan sostenido que el que tuvo que pedir agua, como decimos en esta parte del mundo, fue el régimen sionista, que censuró, que prohibió cualquier tipo de información e imágenes respecto a la respuesta contundente que le dio la República Islámica de Irán. Respuesta que le va a seguir dando si sigue con estas amenazas, con agresiones y la posibilidad de un ataque militar que hemos visto que no termina a pesar de las discusiones y de las conversaciones en Mascate, en Omán, teniendo muy presente lo siguiente, ¿no? En el ataque del 13 de junio del 2025 había una quinta reunión en Mascate precisamente, y 2 días antes, 3 días antes, Netanyahu viajó a Washington. Y el día viernes, un día después del viaje de Netanyahu a Estados Unidos, se ataca a la República Islámica de Irán. Y ahora ha sucedido algo muy similar, bajo la posibilidad de la reunión del pasado viernes en Mascate, 2 días antes. Netanyahu, que ha hecho 9 viajes a Estados Unidos desde que asumió Trump por segunda vez en enero del 2025, fue a rogarle a su daddy también, en esta simbiosis que hay en estas cambiaditas, ¿no? Porque a veces el lazarillo es Netanyahu, en otro el ciego es Trump, van cambiando. Pero es clarísimo que sus viajes a Estados Unidos van encaminados a presionar para que este presidente, que es muy voluble, pero es un peligro para la humanidad, es un desquiciado, es un narciso maligno, puede perfectamente, en el plano de estar conversando con Irán, decidir atacar nuevamente y que utilice al régimen israelí dándole permiso para que efectúe un ataque. Pero bien sabemos que Irán está preparado, Irán ha fortalecido su sistema de defensa de misiles, Irán ha desarrollado un proceso de rearme aún mayor y creo que en eso el apoyo que está recibiendo desde el punto de vista de la República Popular China en materia de sistema de defensa antiaérea es muy fundamental. A mí me gustaría que ese apoyo sea más fuerte, más sostenido, más potente y no solo declaraciones. Pero ese es otro punto que podemos discutir en el otro programa, ¿no? Pero reconocer, y con esto termino, que en 47 años de Revolución Islámica creo que los países del mundo tienen un referente político, cultural
de soberanía, de valentía, de decisión, de cómo enfrentar a los poderes hegemónicos y arrogantes.